Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes de celebridades turcas. Espero que tu copyright teniendo un dúo absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para una buena dosis de drama y revelaciones impactantes. Porque du copyright me decirles el vídeo de hoy es con diéresis cido. Prepu, rense para quedar boquiabiertos, porque vamos a desmenuzar una declaración superíndice 3N que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Can Yaman confiesa que Demet Özdemir transformó superíndice 3 su vida. Lo escucharon bien. El mismísimo Can Yaman, el gal urene que nos roba el aliento, abrió superíndice 3 su corazu superíndice 3N y soltó superíndice 3 una bomba que nos tiene a todos hablando. Antes de sumergirnos en este mar de emociones y chismes jugosos, quiero pedirles un favor muy especial. Si aún no lo han hecho, corran a suscribirse al canal. Acu encontrar en las últimas noticias, los rumores muy candentes, las entrevistas muy exclusivas y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Además activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. No querrán quedarse fuera de esta fiesta. Y ahora sin preámbulos vamos a descubrir copyright, es lo que Can Yaman tiene que decir. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla en la exitosísima serie Erkenci Kuay fue tan palpable que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Los fans estaban obsesionados con la idea de que su amor traspasara la pantalla y se convirtiera en algo real. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado al milímetro, buscando pistas que confirmaran lo que todos querían creer. Sin embargo, a pesar de la intensa especulación superíndice 3N, Can y Demet siempre mantuvieron un hermetismo absoluto sobre su relación superíndice 3N. Nunca confirmaron ni negaron los rumores, alimentando aún la curiosidad del público. Después copyright de que la serie finalizara, ambos actores tomaron caminos separados, persiguiendo proyectos individuales y dejando atrás, al menos aparentemente, la magia que habían compartido en pantalla. Pero ahora aún más menos después copyright Can Yaman ha roto el silencio. En una entrevista reciente el actor fue preguntado sobre su experiencia en Erkenci Kuay y el impacto que tuvo en su carrera. Y fue entonces cuando soltó superíndice 3 la bomba. Con una mirada sincera y una voz cargada de emoción superíndice 3N, Can confesó superíndice 3 que trabajar con Demet Özdemir ha sido una experiencia transformadora. Demet cambió superíndice 3 mi vida, dijo Can. Ella me enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 mucho sobre mí mismo, sobre la actuación superíndice 3N y sobre las relaciones humanas. ¡Boom! ¿Lo oyeron? Transformó superíndice 3 su vida. Esas palabras resuenan con fuerza, sugiriendo que la relación superíndice 3N entre Can y Demet fue mucho profunda de lo que pensábamos. Pero, ¿a qué copyright se refiere exactamente Can cuando dice que Demet cambió superíndice 3 su vida? ¿Estuvo hablando de un cambio profesional, personal o ambos? Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque Can no dio muchos detalles específicos. Dejó superíndice 3 la puerta abierta a la interpretación superíndice 3N, lo que ha desatado una ola de especulaciones entre sus fans. Algunos creen que Can se refiere al impacto que tuvo Demet en su carrera actoral. Erkenci Kuay fue un fenómeno superíndice 3 global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Quizu Demet con su talento innato y su carisma arrollador, inspiró superíndice 3 a Can a dar lo mejor de sí mismo, a superar sus límites y a alcanzar un nuevo nivel de excelencia en su actuación superíndice 3N. Además la química innegable entre ambos contribuyó superíndice 3 a con diéresis copyright sito arrollador de la serie, abriendo nuevas puertas y oportunidades para Can en el mundo del espectáculo. Otros, en cambio, creen que la influencia de Demet en la vida de Can fue mucho profunda y personal. Quizu durante el rodaje de Erkenci Kuay, Can y Demet desarrollaron una conexión superíndice 3 en especial, una amistad su superíndice 3 lida y un entendimiento mutuo que trascendió superíndice 3 la relación superíndice 3N profesional. Quizu Demet con su sabiduría, su empatua y su apoyo incondicional, ayudó superíndice 3 a Can a superar momentos difíciles, a enfrentar sus miedos y a crecer como persona. Quizu incluso entre ellos hubo algo que amistad,
un romance fugaz pero intenso que deja superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de Can. Por supuesto, también copyright N existe la posibilidad de que la declaración superíndice 3N de Can sea simplemente una forma elegante de reconocer el talento y la importancia de Demet en su carrera. Quizás no hubo ningún romance secreto ni ninguna transformación superíndice 3N personal dramática. Quizás Can simplemente estuvo siendo agradecido y respetuoso con su ex compau más menos era de trabajo, reconociendo que su colaboración superíndice 3N fue fundamental para el con diéresis copyright sito de Erkenci Kwai. Pero seamos honestos, du superíndice 3 de estar a la diversión superíndice 3N si no hubiera un poco de drama y misterio en todo esto. La verdad es que nunca sabremos con certeza copyright es lo que realmente pasó superíndice 3 entre Can y Demet. Su relación superíndice 3N es un enigma que solo ellos conocen. Pero lo que podemos afirmar con seguridad es que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo, alimentando la imaginación superíndice 3N y despertando la esperanza de que algún día, tal vez, volvamos a verlos juntos en la pantalla. Y hablando de volver a verlos juntos, ¿se imaginan una segunda temporada de Erkenci Kwai? ¿Será un sueño más menos o hecho realidad para muchos fans? ¿Será la oportunidad perfecta para revivir la magia de su Kumika en pantalla y para descubrir copyright ha pasado con sus personajes de copyright ese de tanto tiempo? Su copyright que es solo una fantasía, pero son más menos ares gratis, ¿verdad? Mientras tanto tendremos que conformarnos con las declaraciones de Can y con los recuerdos de Erkenci Kwai. Una serie que sin duda, marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en la carrera de ambos actores y que sigue siendo recordada con cariño más menos o por millones de personas en todo el mundo. En resumen, la declaración superíndice 3N de Can llaman sobre Demet Özdemir ha desatado una ola de especulaciones y ha reavivado la pasión superíndice 3N de los fans por su historia. Can confiesa que Demet transformó superíndice 3 su vida, pero no da detalles específicos, dejando la puerta abierta a la interpretación superíndice 3N. ¿Se refiere a un cambio profesional, personal o ambos? Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que es seguro es que la relación superíndice 3N entre Can y Demet sigue siendo un enigma que nos fascina a todos. Y eso es todo por hoy, mis amores. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo y por su apoyo incondicional al canal. Ustedes son los mejores y me inspiran a seguir creando contenido cada día. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Copyright creen que quiso decir Can cuando dijo que Demet transformó superíndice 3 su vida? ¿Creen que hubo algo ese que amistad entre ellos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. No sean tumidos con tan sus pensamientos. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un favor muy especial. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genle un like. Eso me ayudará mucho a seguir creciendo y a llegar a de ese personas. Además de ese, compártanlo con sus amigos y familiares, para que también copyright N puedan enterarse de este chisme jugoso. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se arrepentirán de encontrar en las últimas noticias, los rumores ese candentes y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. *** profundizando en el universo Can Demet, mitos, realidades y el impacto de Erkenci Kwai ***. Pero antes de que se me escapen por completo tenemos que bucear ese profundo en este drama. Porque a ver, ¿dos de ustedes recuerdan los inicios de Erkenci Kwai? Fue una locura total. Can Yaman con su melena indomable y su mirada penetrante, ya era un nombre conocido, pero no había alcanzado el estatus de superestrella global que tiene ahora. Y Demet Özdemir, una actriz talentosa con una sonrisa que ilumina cualquier pantalla, estaba lista para conquistar al mundo. Desde el primer capítulo, la química entre Can y Demet fue innegable. Sanemaida más menos N y Candivit, sus personajes, se convirtieron en un fenus superíndice 3 cultural. Su amor era torpe, apasionado, lleno de malentendidos y reconciliaciones explosivas. Y nosotros, los espectadores, nos volvimos adictos a cada capítulo. Pero copyright aqua que esta química fuera tan especial.
Muchos apuntan a la naturalidad con la que Khan y Demet interpretaban sus papeles. Parecua que no estaban actuando, sino que realmente se estaban enamorando en la pantalla. Sus miradas eran intensas, sus sonrisas ceulidas y sus abrazos esos abrazos. Aquan que nuestros corazones se derritieran. Por supuesto, también copyright en influyu superíndice 3 el guión de la serie, que estaba lleno de momentos superíndice 3 micos, románticos y dramáticos. Erkenci Kwai nos ofrece una escapada de la realidad, un mundo de sueu más menos os donde el amor verdadero siempre triunfaba. Y en tiempos difíciles, ¿Q copyright N no necesita un poco de fantasía? Pero volviendo a la pregunta original, ¿a Q copyright se refiere Khan cuando dice que Demet transformó superíndice 3 su vida? Creo que la respuesta es compleja de lo que parece a simple vista. En primer lugar, no podemos ignorar el impacto profesional que tuvo Erkenci Kwai en ambos actores. La serie fue un trampolín para sus carreras, abrió copyright dándoles puertas a proyectos internacionales y convirtió copyright dándolos en estrellas reconocidas en todo el mundo. Khan ha protagonizado series en Italia y ha trabajado en campañas más menos publicitarias de grandes marcas. Demet también copyright N ha continuado cosechando con diéresis copyright citos en series y películas, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices populares de Turquía. Es muy probable que Khan tu copyright reconociendo que Demet, como su compau más menos era de reparto, fue fundamental para el con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai. Su talento, su profesionalismo y su química en pantalla contribuyeron a crear un producto que resonó superíndice 3 con el público a nivel mundial. Sin Demet, Erkenci Kwai no habría sido lo mismo. Pero, ¿y si hay algo de ese? ¿Y si la relación superíndice 3N entre Khan y Demet trascendió superíndice 3 la pantalla? Los rumores de un romance entre ellos nunca se confirmaron, pero tampoco se desmintieron por completo. Ambos actores siempre fueron muy discretos sobre su vida personal, lo que alimentó superíndice 3 a UN es la especulación superíndice 3N. Muchos fans creen que Khan y Demet tuvieron una relación superíndice 3N durante el rodaje de Erkenci Kwai, pero que decidieron mantenerla en secreto para proteger su privacidad. Otros piensan que simplemente fueron muy buenos amigos, pero que la intensa presión superíndice 3N mediática y la constante especulación superíndice 3N terminaron afectando su relación superíndice 3N. Sea cual sea la verdad, es innegable que Khan y Demet compartieron una experiencia muy intensa durante el rodaje de Erkenci Kwai. Pasaron muchas horas juntos, trabajando codo a codo para dar vida a sus personajes. Es muy probable que se hayan apoyado mutuamente en momentos difíciles, que hayan compartido alegrías y tristezas, y que hayan desarrollado un vínculo especial. Kizu S. Khan tu copyright reconociendo que Demet, además de ser una gran compau más menos era de trabajo, también copyright N fue una amiga y confidente. Kizu S. Demet lo ayudó superíndice 3 a crecer como persona, a superar sus inseguridades y a encontrar su propio camino. Kizu S. simplemente Demet le enseñó más menos su con diéresis superíndice 3 a ver el mundo desde una perspectiva diferente. En definitiva, la declaración superíndice 3N de Khan es un misterio que probablemente nunca resolveremos por completo. Pero como buenos amantes del chisme, podemos seguir especulando y más menos ando. *** más allá del drama, el legado de Khan y Demet ***. Y hablando de más menos copyright les parecerá a un reencuentro entre Khan y Demet? Su copyright que es una fantasía, pero no me digan que no les gustará verlos juntos de nuevo en la pantalla. Imaginen una película o una serie donde Khan y Demet interpretaran a personajes completamente diferentes a Sanem y Khan. Podrán ser una pareja divorciada que se reencuentra o más menos os despu copyright ese, o dos espoas que tienen que trabajar juntos para salvar el mundo, o incluso dos chefs rivales que se enamoran mientras compiten en un concurso de cocina. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que Khan y Demet volvieran a compartir esa química especial que los hizo tan populares en Erkenci Kwai. Será un regalo para todos los fans que aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Pero mientras ese reencuentro se hace realidad, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales. Khan sigue cosechando con diéresis copyright citos en Italia y en otros pauses, demostrando su talento y su versatilidad como actor. Demet también copyright N estu imparable, protagonizando series y películas que la consolidan como una de las actrices importantes de Turquía.
Ambos han demostrado que son mucho mood ese que Sanemikan. Son actores talentosos, carismáticos y comprometidos con su trabajo. Y aunque su historia personal siga siendo un misterio, su legado en el mundo del espectáculo es innegable. Así que, mis amores, sigamos apoyando a Kan y a Demet en sus proyectos individuales y sigamos o más menos ando con un posible reencuentro. Porque al final del dúo, lo que importa es que su talento y su química nos sigan haciendo suspirar. Y no olviden dejar sus comentarios abajo. Copyright ¿les pareció superíndice 3 la declaración superíndice 3N de Kan? ¿Creen que hubo algo mood ese que amistad entre él y Demet? Quiero leer todas sus teorías y opiniones. Los quiero mucho. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el chisme es la sal de la vida. No se lo tomen demasiado en serio. Emoticono cara guiñando.